Hola, buenos días. Hoy vamos a hablar del monitoreo no invasivo de presión arterial. La idea de medir la presión arterial es porque es un buen indicador del funcionamiento del sistema cardiovascular. Entonces, cambios significativos en la presión arterial pueden indicar problemas con el corazón o pueden indicar problemas con las paredes de las arterias o de las venas, o también con obstrucciones y otro tipo de problemas. Entonces, este monitoreo de presión arterial de manera no invasiva nos permite tener como una indicación de que también está funcionando el sistema cardiovascular sin necesidad de realizar procedimientos más complejos como el monitoreo por medio de un catéter, que sería la otra opción. De hecho, una diferencia entre la presión medida de manera no invasiva y la invasiva es que, bueno, la no invasiva se mide de manera no continua, o sea que uno mide cada cierto tiempo la presión arterial, mientras que la presión cuando se mide de manera invasiva por medio de un catéter sí se puede medir continuamente. Sin embargo, todos los riesgos que implica hacer esta inserción del catéter y mantener al paciente así, pues hacen que sea mucho más fácil realizar la medida eh, de manera sencilla desde afuera por medio de un brazalete. Eh, es interesante para los ingenieros biomédicos también porque es un sistema electromecánico, tiene componentes que, digamos otros sistemas como los EMG o los SG eh, pues son un poco más interesantes desde el punto de vista de control, ya que pues, el control de la válvula y el control de la bomba con la que se infla el brazalete pues conlleva el uso de otros circuitos que en algunos otros equipos biomédicos pues no se ven porque son completamente eh, de principios eléctricos y no electromecánicos. El monitoreo de presión no invasiva está bastante extendido y la verdad es que vemos equipos que miden presión invasiva tanto en el hogar como como en el hospital, en la sección de urgencias, en la sección de hospitalización, en la sección de cirugía, en cuidados intensivos, en toda parte. Y este es el segundo módulo más común en los monitores de signos vitales, o tal vez inclusive el primero. Digamos que los más comunes son pulsioximetría, electrocardiografía y presión arterial no invasiva. Entonces es un sistema bastante importante para los ingenieros biomédicos. Desde el punto de vista del paciente, podemos ver que, que el principio aquí tiene que ver con la presión que ejercen sobre las paredes de las arterias y de las venas las moléculas de la sangre al desplazarse por ellas. Hay que recordar que la fisiología de las arterias y de las venas es diferente. Las arterias son elásticas, entonces ellas tienden a recuperar su forma, mientras que las venas presentan una gran distensibilidad, no tienden a recuperar su forma fácilmente, y entonces esto hace que las presiones que se ven en las arterias sean mucho más altas que las presiones que se ven en las venas. Por ejemplo, en este gráfico de aquí podemos ver la presión arterial, ¿sí? La presión en las paredes de la aorta o de las grandes arterias o de las pequeñas arterias o arteriolas también, y siempre estamos viendo valores por encima de los 60 milímetros de mercurio. Mientras que en las venas, inclusive en venas como la vena cava, pues realmente la presión es muy inferior a eso. Hablamos de presiones de 5 milímetros de mercurio, 2 milímetros de mercurio, 10 milímetros de mercurio. Son presiones muy bajas, inclusive también en la parte pulmonar. ¿Listo? En las arterias pulmonares sí es baja, pero es más baja todavía en las venas pulmonares. Em, no solamente esto cambia, hay también pues las venas y las arterias tienen diferentes diámetros y tienen también diferente grosor de las paredes. Entonces, digamos que toda esta fisiología influye sobre las presiones que vamos a poder medir en estas partes. El sistema cardiovascular
es un sistema que puede asemejarse de alguna manera a un sistema eléctrico en el sentido de que eso es como tuberías y esas tuberías presentan una resistencia al flujo de la sangre. El flujo de la sangre puede asociarse con lo que asemejarse a lo que veríamos en un sistema eléctrico como la corriente. Y la diferencia de presión entre las diferentes partes de esta tubería se puede asociar a lo que sería la diferencia de potencial en un circuito eléctrico. Entonces, debido a eso, podemos observar que cuando una arteria o una vena es bastante larga, entonces podemos ver que la resistencia aumenta. De la misma manera que la resistencia aumenta con la longitud en los circuitos eléctricos, también aumenta con la longitud en este sistema hidráulico. Si tenemos muchas arterias o venas de manera paralela, pues entonces vamos a ver que la resistencia total se disminuye, porque al igual que en los circuitos eléctricos, las resistencias en paralelo se suman de manera invertida, se suma el inverso de ellas, pues en este caso es lo mismo. Entonces la resistencia total en estas partes en donde hay muchas arterias o venas en paralelo va a ser bastante inferior a aquellas en las que hay grandes venas o arterias bastante largas. También hay que tener en cuenta que el fluido que corre por dentro de las arterias va a obedecer comportamientos que tienen que ver con el número de Reynolds, con la viscosidad que podemos ver del fluido, y eso va a generar que se comporten de manera turbulenta o de manera laminar o de una manera un poco mixta. Y obviamente el flujo de la sangre pues entonces va a depender también de la diferencia de presión, del radio del vaso, de la longitud del vaso y de la viscosidad de la sangre. Desde un punto de vista del personal médico, pues tenemos diferentes puntos en los que podemos medir la presión arterial. El más común es en la arteria braquial, que es cuando nos mide la presión arterial en el brazo, pero también uno muy común es la medición en la arteria radial, al medir la muñeca. Para algunas personas, sobre todo cuando se necesita hacer mediciones de presiones periféricas, cuando no necesitamos tanto la presión central, sino la presión periférica, pues podemos hacer también medidas en las piernas, y eso nos va a dar indicadores de si hay algunas alteraciones que puedan estar ocurriendo en las extremidades, que también pueden ser graves, pero que sin embargo no se verían si las medimos en la parte central, que es cuando hacemos la medición braquial. La presión arterial aumenta a medida que vamos envejeciendo. Cuando somos niños, entonces la presión arterial es inferior, y a medida que vamos envejeciendo pues va alcanzando niveles más altos, y es por eso que las personas mayores tienden a tener hipertensión. Esto se debe a que las arterias y las venas van perdiendo flexibilidad. En este caso estamos midiendo presión arterial, entonces todo esto tiene que ver solamente con la parte arterial. El caso es que las arterias tienden a perder flexibilidad, entonces ya no se expanden tanto como antes. Como ya no se expanden tanto como antes, la presión que ejerce sobre ella la sangre pues va a ser mayor. Esto se puede agravar si tenemos también problemas con una mala dieta o somos fumadores. Todo eso nos cambia esa flexibilidad de esas paredes. Y entonces podemos presentar hipertensión de manera más temprana. Los sonidos de Korokov son la forma en que las personas del personal de salud, tanto enfermeros, médicos, auxiliares de enfermería, pueden detectar la presión arterial del paciente. ¿Cómo lo hacen? Lo hacen por un método que se llama el método auscultatorio. El método auscultatorio consiste en inflar el brazalete hasta cierto valor predeterminado y luego empezar a dejar que se desinfle. Y ellos van a empezar a escuchar, vamos a empezar a escuchar unos ruidos cuando la arteria se desocluye. Si el brazalete se infla, entonces la arteria se ocluye, pero en el momento en que empieza a desocluirse, empiezan a escucharse ruidos que se pueden detectar fácilmente con el estetoscopio. Y entonces esto ocasiona
que uno pueda marcar ese primer momento en que se empiezan a escuchar esos sonidos, y puede marcar también el último momento en que estos se escuchan. Y al hacer eso, entonces estamos marcando la presión sistólica y la presión diastólica, a partir de las cuales se puede calcular la presión media. Esto es diferente a lo que hace un sistema automático para medir presión arterial. En el método auscultatorio medimos presión sistólica y diastólica y calculamos la presión media. Mientras que en el otro método, que es el de los sistemas automáticos, que es el oscilométrico, se mide la presión media y se calcula la sistólica y la diastólica. En cuanto al equipo, tenemos entonces que hay unos componentes esenciales que serían, primero que todo, el brazalete. Los brazaletes vienen de distintos diámetros y distintas longitudes dependiendo del tamaño de la persona, de si es para neonatos, si es para niños, si es para adultos, y también pues los adultos tienen diferentes tallas. Asimismo también hay brazaletes especiales para poder hacer la medición, ya no en los brazos, sino por ejemplo en las piernas, entonces serían brazaletes más grandes. Estos brazaletes pueden ser desechables, por ejemplo como los que vemos aquí, o pueden ser reutilizables. Las mangueras están hechas de poliuretano termoplástico, y pues los reusables tienen siempre la parte en que está la cámara de aire, que es la parte interna, y por fuera tienen un forro de tela. Para los niños, generalmente para los neonatos, los brazaletes tienden más a ser desechables realmente, eh, para disminuir como el riesgo de infecciones. Pues generalmente si a un neonato le están midiendo la presión arterial es porque está probablemente en cuidados intensivos neonatales, de pronto está en incubadora, entonces se prefiere utilizar brazaletes desechables para que no haya riesgo de contaminación entre un bebé y el siguiente pues, que utilice el aparato. En los adultos sí se suelen utilizar más bien los reusables, aunque en algunos casos también se utilizan desechables. Otro componente muy importante, u otros dos componentes muy importantes del dispositivo, son la bomba de aire o microbomba y la electroválvula. La bomba de aire es la que se encarga de inflar el sistema. Ella es la que inyecta aire dentro del sistema neumático para que el brazalete empiece a inflarse y ocluya la arteria, presione el brazo del paciente. Una microbomba es básicamente un motor DC. Es un motor DC con unas aspas, con un sistema que permite que el aire que entra por uno de sus orificios pues sea empujado por otro hacia donde está la manguera. Y pues uno puede controlar esa velocidad con que funciona esa bomba, y la presión final a la que uno desea que se mantenga el sistema. La electroválvula sirve para desinflar el sistema por medio de la activación de un solenoide que hay en su interior. La otra parte esencial es el medidor, el sensor de presión. El sensor de presión entonces generalmente es piezo-resistivo, tiene una serie de galgas extensiométricas que van unidas a un diafragma. Cuando el diafragma se deforma, como en este caso, entonces estas galgas extensiométricas cambian su resistencia, y al cambiar la resistencia, de acuerdo a su factor de galga, entonces lo que ocurre es que se puede medir este cambio de la resistencia por medio de un puente Wheatstone, pues se va a generar un cambio de voltaje. Todo esto depende obviamente de las propiedades de la galga, listo, que están determinadas por el módulo de Young y por las longitudes que tiene. La relación entre este cambio de resistencia y digamos, la presión que se está ejerciendo, pues entonces viene dada por estas relaciones que vienen por aquí desde la parte del material, y por acá por la parte del cálculo del puente Wheatstone, donde podemos ver que si utilizamos más galgas o menos galgas, estas ecuaciones van a cambiar, obviamente, y dependiendo de la configuración en que pongamos las galgas, si van
a tracción o van a compresión, pues también van a cambiar. Finalmente, entonces, la presión se puede calcular por medio de estas variables. Generalmente no nos importan mucho las variables porque pues tenemos la hoja de datos del sensor, y esa lo que hace es simplemente darnos una curva que nos indica a qué niveles de presión se presentan ciertos voltajes. Pero pues en general el principio físico viene de aquí. En muchos monitores se utiliza no solamente el transductor primario, que es el encargado de la medición, sino además un transductor de seguridad. El transductor de seguridad se encarga de verificar que no estén ocurriendo primero diferencias entre la medición que él da y la medición que da el transductor primario, pero además sirve para poder hacer ajustes con respecto a la deriva en la medición que puede darse, por ejemplo, con el paso del tiempo y con cambios en la temperatura. Entonces este transductor de seguridad tiende a ser más fácil de configurar por medio de cambios sobre estas resistencias, y además nos sirve para detectar, por ejemplo, fallas serias o fallas leves. En cualquier caso, siempre los monitores tienden a tener seguridad sobre el tiempo que está aplicada la presión al brazalete del paciente. ¿Por qué? Porque no es bueno, obviamente, para la circulación que el brazalete esté haciendo demasiada presión durante demasiado tiempo. E inclusive si hace poca presión, pero es una presión sostenida, entonces también tiene que haber un circuito de seguridad que le diga al sistema que se abra. Entonces estos sistemas de monitoreo de presión arterial de manera no invasiva son sistemas cuyas válvulas están normalmente abiertas, o sea que si el sistema pierde la alimentación de las baterías o de la red eléctrica, las válvulas se van a abrir. Se van a abrir para que el brazalete deje de estar apretando el brazo del paciente. Esto también ocurre cuando se detecta que, por ejemplo, hay presiones de alrededor de 13 milímetros de mercurio, 10 milímetros de mercurio, que duran más de 180 segundos. Obviamente, a más presión, pues va a ser menos el tiempo que debe permanecer el brazalete inflado. Y también si se mantiene, por ejemplo, por niveles superiores a 300 milímetros de mercurio, esto no debe durar ni siquiera un segundo. Normalmente la presión a la que sube el brazalete está alrededor de 180 milímetros de mercurio, porque eso debería ser suficiente para medir la presión arterial en cualquier persona con un rango normal. Pero cuando las personas tienen hipertensión, pues fácilmente uno puede tener que subir inclusive hasta los 20, hasta los 250 milímetros de mercurio. Luego de esto, pues ya viendo el sistema de una manera general, bueno, aquí lo que podemos observar es que está la bomba que infla el brazalete, la electroválvula que sirve para desinflar el brazalete, el sensor de presión que sirve para medir la presión que está ocurriendo en el brazalete, y luego hay pues unos filtros, unos conversores análogos digitales, una fuente de alimentación, un temporizador para precisamente mirar que no se esté demorando demasiado la medición, y esto digamos se conecta con un dispositivo de seguridad que dice cuándo se debe abrir el brazalete, y luego eso pasa a un sistema donde se rechazan los artefactos, y en general luego viene digitalizado y viene procesado en algún tipo de microprocesador. ¿Listo? Entonces, hay otra parte importante ahí a tener en cuenta, y es que la bomba y la electroválvula tienen que ser controladas pues, por un sistema con un driver, que es la parte en donde podemos controlar la corriente que se le suministra a la bomba y a la electroválvula. ¿Por qué? Pues porque generalmente el microprocesador, que es el que efectivamente está generando las señales para, para manejar la bomba y el electroválvula, el microprocesador no va a manejar grandes corrientes, no va a manejar corrientes suficientes para poder activar los circuitos de la válvula y la bomba. Entonces, se necesita tomar corriente directamente desde la fuente de alimentación a través de un conjunto de MOSFETs, o pueden ser transistores en general, cualquier tipo de transistor, pero bueno, en este caso MOSFETs, que van a permitir que se les suministre suficiente corriente a ese par de circuitos, de acuerdo
a la señal de control que llega desde el microprocesador. La fuente de alimentación entonces pues tendría, pues generalmente incluye batería, generalmente incluye también una conexión a la red de alimentación, un cargador de batería, y va a proveer diferentes voltajes para los diferentes circuitos. Los circuitos digitales normalmente van a requerir voltajes alrededor de 5 voltios o de 3.3 voltios, pero la electroválvula y la microbomba requerían voltajes que pueden ser de 12 voltios, de 10 voltios, de 6 voltios, etc. Finalmente, entonces, dentro del procesador, aquí hay otra serie de partes pues, que tienen que ver con la visualización, con la impresión y todas esas partes del dispositivo que ayudan a que se pueda visualizar pues, la información. Pero otra sección muy importante es la parte del procesamiento. Aquí tenemos que tener en cuenta que cuando se infla el brazalete, entonces vemos un gran aumento de la presión, y luego esta presión, toda esta parte es la parte en que la microbomba está inflando. Pero luego la electroválvula es la que empieza a actuar y se va abriendo gradualmente. Esa apertura gradual de la electroválvula se puede ver como una serie de escalones, sería una serie de descensos en la presión. ¿Listo? Hay un punto en que ellos se desciende lo suficiente para que los pulsos dados por la contracción del corazón, los pulsos dados pues, por la frecuencia cardíaca, por los latidos del corazón, estos pulsos empiezan a verse, a observarse. Hay un punto en que se observan al límite, al nivel máximo, es lo más alto que se pueden percibir. Entonces allí, cuando se observan esos máximos cambios de presión, es donde se puede identificar la presión media. Y a partir de esa presión media se van a calcular la presión sistólica y la diastólica. Si vemos aquí convertidas esas señales al dominio de la frecuencia, vamos a ver que en realidad las frecuencias que se ven son bastante bajas. Estamos hablando de frecuencias por debajo de los 10 Hz. Y generalmente uno de los componentes más importantes tiene que ver con el pulso. Entonces, si estamos hablando, por ejemplo, de una frecuencia de 2 Hz, estaríamos hablando de una frecuencia cardíaca. O sea, si el pulso, si tenemos un pico en 2 Hz, estaríamos hablando de una frecuencia cardíaca de alrededor de 120. Tenemos un gran pico, digamos, a 1 Hz, entonces estaríamos hablando de una frecuencia cardíaca alrededor de 60. Pero entonces, estos pulsos tienen que ser aislados de esta gran señal con los escalones. Una vez que se aíslan estos pulsos por medio de una serie de filtros pasabajos y pasaltos, realmente esto es una frecuencia baja, entonces hay que ponerle un pasaltos para quitar toda esta frecuencia, pero asimismo hay que ponerle un pasabajos para quitar otras frecuencias que puedan ser generadas por ruidos. Estos pulsos, una vez que han sido aislados, se les saca una envolvente, y esa envolvente es analizada para encontrar la presión sistólica y la diastólica. Hay muchas maneras de calcular esa presión sistólica y diastólica. Algunas dependen de las pendientes en la envolvente, otras calculan simplemente los porcentajes de la presión media, y a partir de los porcentajes ubican los puntos en que ocurre la sístole y ocurre la diástole. Todo esto depende del monitor que estemos utilizando, de la marca de monitor que estemos utilizando y del algoritmo que ellos hayan decidido utilizar para eso. Y eso hace que también, cuando utilizamos un analizador de presión arterial, un simulador de presión arterial, este pueda presentar variaciones en su funcionamiento, porque ha sido calibrado para cierto tipo de monitores, pero no necesariamente para otros. Entonces puede haber pequeñas diferencias entre un monitor de presión arterial y otro cuando utilizamos el simulador de presión arterial. Aquí podemos continuar y vemos que hay distintos, digamos, hay sistemas integrados que nos sirven para hacer pequeños circuitos de monitoreo de presión arterial, como los de MySignals, o también se pueden conseguir tarjetas fácilmente que incluyen lo esencial. ¿Qué es lo esencial? Pues la microbomba, la electroválvula y el sensor de presión arterial. Aquí vamos a devolvernos un momento y vamos a ver, desde el punto de vista del ingeniero es necesario saber cómo utilizar el simulador de presión arterial. El simulador de presión arterial lo que hace
es proveer como una especie, es como interceptar las señales de presión, de manera que el monitor empieza a inflar, ¿listo? Y el brazalete, en vez de ser puesto sobre un brazo de un paciente, se pone sobre un cilindro cualquiera. Aquí en el cilindro realmente no está ocurriendo nada, el brazalete simplemente se está inflando alrededor de él y eso ayuda a que no se registren errores. Pero lo que realmente pasa, pasa al interior del simulador. ¿Y qué es lo que sucede? Pues que el monitor llega hasta cierto punto de presión, como lo haría en un paciente. El simulador está sintiendo esa presión y de acuerdo a lo que se le ha, indicado, que marque, que simule como presión arterial, entonces él empieza a operar un sistema actuador que puede ser, por ejemplo, con un motor de paso que opera sobre un cilindro, sobre una membrana, y él empieza a generar aquí los pulsos. Entonces él lo que simula es esos cambios de presión generados por los pulsos de los latidos cardíacos. Y de esa manera entonces le hace creer al monitor que ya están empezando pues a liberarse las arterias y a generar y a escucharse esos pulsos. Entonces a medida que va bajando la presión, por, porque el monitor le empieza a abrir, pues entonces el motor de paso también va subiendo los pulsos hasta que alcanza la presión media y luego los va bajando hasta que alcanza la última presión pues deseada, estólica. Y uno con este simulador puede hacer medidas de volumen del brazalete, puede hacer simulaciones tanto adultos como para neonatos, puede simular artefactos como los ocasionados por las taquicardias, por la obesidad, por el ejercicio, de hacer test de fugas o de sobrepresiones para efectivamente detectar que los sistemas de seguridad del monitor se abran cuando ha ocurrido una sobrepresión o lleva demasiado tiempo inflado, y también verificar la exactitud del manómetro. Problemas que ocurren comúnmente con estos equipos tienen que ver con movimientos del paciente que van a ocasionar también cambios en la medida de presión. Bradicardias o taquicardias también van a generar dificultad a veces en medir esa presión. Que haya fuga del brazalete de la manguera es muy común cuando el brazalete ya es viejo, y en muchas partes utilizan brazaletes que ya están viejos, entonces es importante tener en cuenta esto porque con un brazalete viejo y que tenga fugas nunca va a haber una buena medición. Fallas en la bomba de la válvula también pueden ser comunes, y que a veces las fallas en la medida, eh, porque él no logra medir nada, entonces él vuelve a inflarse más y más y más alto y eso puede ocasionarle daño al paciente. Ya volviendo al tema del equipo, por acá había una parte importante, y es que hay una forma de medir esta presión arterial de manera no invasiva y de manera, digamos, durante largos periodos de tiempo, y eso se llama el monitoreo ambulatorio de presión arterial, que en español también lo llaman en muchas partes mapa o holter de presión, y sirve pues para hacer estudios de 24 horas en personas en las que se sospecha que pueden tener algún problema cardíaco. En cuanto a la bibliografía, pues recomiendo estas lecturas del libro de Biomedical Device Technology de Chan, sobre transductores de fuerza y de presión, y los monitores de presión arterial no invasiva. Esta es alguna de la bibliografía que se utilizó para esta presentación, y eso es todo por ahora. Muchas gracias.